llegar. Buenos días, alegrías. Buenos días, Flor, buenos días. Guido, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Guido no tiene audio. Bueno, amanece bien. Amanece afónico, bien, Guido. afónico. Ya, ahí le escuchamos, Guido. Tampoco. Nana. Vamos a resolver el Nananay. problema con Guido. Hola, señora Tenógenes. Muy bien, ¿cómo está usted, mi estimada Flor? Muy bien, viendo la desigualdad de este país. Tuviste que Uf. condenaron a 3 funcionarios en Darién a 36 y 48 meses porque alteraron incapacidades para ausentarse a sus puestos de trabajo. No, hombre, no. No, pero, o sea, me parece bien, pero... ¿por Debe qué ser no le igual en haces? todos lados, ese es el punto. Exacto, o sea, a los que se inventan incapacidades para evadir la justicia no les pasa absolutamente nada. No, para nada, para nada. Sí, es un asunto de inequidad. O sea, a una gente la tratas con el látigo, contra el piso. Y a otras con el pétalo de una Y a rosa. otras con el pétalo de una rosa específicamente, ¿no? Y hay varios temas interesantes, Flor. Esta mañana, conversé con el alcalde, porque es que me quedé con lo que usted me decía, con lo que tú me dijiste acerca de la visita del señor Cortizo allá a Isla Colón, en Bocas. Y conversé con el alcalde de Cambio Democrático de Isla Colón. No sé si lo escuchaste, pero quedé con más dudas que al principio, porque creo que aun cuando el presidente fue disfrazado, él sabía con quién iba a hablar. Y tú sabes lo que me dijo el alcalde cuando le hice la pregunta de oro, Flor. O sea, le pregunté, señor alcalde, ¿usted está a favor o en contra de los corregimientos? Y me dijo que estaba a favor de los corregimientos, que todo el mundo en Boca está a favor de los corregimientos, Flor. Menos la gente de, ¿cómo es que se llamaba? No, él aclaró hasta lo del cauchero. Del cauchero. Sí, dice que no, que ni siquiera era él, que estaba en la protesta y demás, y que al final lo que la gente del cauchero no quería era que lo segregaran, que ellos quieren seguir siendo un corregimiento, o sea que en vez de 11 sean 12 corregimientos. Me enredó ese alcalde completamente. No sé ahora. ¿Recuerdas que el señor Rómulo Rux estaba hablando de que esto podía ser una estrategia para promover los corregimientos en Bocas del Toro? Oye, ¿no te parece que viene un tránfuga? Se asoma un tránfuga. Yo casi le pregunto, ¿usted no era PRD? PRD. Sí. ¿Tú pensabas? ¿Usted era PRD antes de CCD? Casi le pregunto eso. Pero bueno, quedé con mis dudas acerca de esa visita sorpresa del presidente Cortizo. A que deberíamos llamar a preguntarle su opinión de esa entrevista a Rómulo Rux. Y por cierto, la Asamblea revivió todo el fantasma del cashback. ¿Te acuerdas? El famoso cashback en medio de la pandemia. Cuando todo el mundo estaba hablando de solidaridad, cuando todo el mundo estaba hablando de disciplina, cuando todo el mundo estaba hablando acerca de lo importante que era unidad nacional, la Asamblea estaba pagando el 87% de su planilla 172, la llamada cashback de 8 millones. Así que, pues, esa es la circunstancia, esa es la realidad. Recordemos inclusive que se paga esta planilla en medio inclusive del llamado plan de austeridad, porque estaba el presidente Cortizo en marzo hablando específicamente acerca de la necesidad de ajustarse al cinturón, y por otro lado la Asamblea estaba pagando la planilla 172. A Tenógenes contrataron a 1.700 personas. Esto lo denunció Juan Diego Vázquez la semana pasada y lo hablamos aquí también en el programa. Sí. Y esas son... Y ese es ese presupuesto oculto dentro del presupuesto general del Estado, porque mira tú, por un lado se informa que se despidió a 16,000 personas, pero por otro lado se contrata. Entonces, son esos claros oscuros del presupuesto que terminan entonces de crear, porque hablamos aquí de la planilla cashback de la Asamblea, pero hay planillas cashback en distintas entidades del Estado. No crean que son únicas allá las que existen en la Asamblea. Ese mismo tipo de planilla cashback existe también en el Ejecutivo y existe también en el órgano judicial, Flor, para que sepa. Así es. Eso es real, así funciona el sistema. Entonces, cuando hablamos de autoridad, cuando hablamos de ajustarnos el cinturón, se debe pensar quizás de manera integral. Miren cuánta plata estamos nosotros pagando todos los años en el presupuesto en temas de subsidio. Son más de 1.600 millones en los subsidios ya formales del Estado, que van desde red de oportunidades,
el apoyo que se les da a las personas, a las personas especiales, la beca universal o como se le llame ahora. Bueno, hay 1.600 millones. Y encima hay un subsidio a la Caja del Seguro Social que para el presupuesto del próximo año y para el siguiente presupuesto son más de 540 millones de dólares. O sea, hay 1.000 millones de dólares en los próximos 2 años solamente en subsidio a la Caja de Seguro Social. ¿No dijiste 540? 540 por año. O sea que en los próximos 2 años tenemos más de 1.000 millones solamente allí. Más 3.000 millones en los próximos 2 años en el resto de los subsidios. O sea que estamos hablando de 2.000 millones de dólares, más de 2.000 millones por año en subsidios directos o indirectos. Pero por el otro lado, en inversiones, y hablo de inversiones en infraestructura, obras públicas y otro tipo de inversión dura que necesita el Estado para reactivar, estamos hablando de poco más de 3.000 millones. O sea, son cifras que ya se van prácticamente equiparando en función de lo que el Estado apoya y en función de lo que el Estado invierte. El Canal de Panamá, según las cifras que dio ayer el administrador del canal, iba a estar dentro de lo presupuestado para este año, que creo que rondaba en los 1.600, 1.700 millones de dólares que deben ingresar al Tesoro. Pues esos 1.600, 1.700 millones prácticamente se van todos en subsidio. Eso es lo que nos deja el Canal de Panamá. Se revierte inmediatamente, quizás entra en la bolsa común, pero sí está directamente relacionado con la cantidad de plata que estamos entregando en subsidios todos los años. Claro, es un componente social importante del Estado y que también revierte de mucha importancia, ya que imagínense, es una decisión política y muy delicada revisar el tema de los subsidios en este momento, cuando ahora más que nunca la gente sí necesita realmente subsidio, y eso sí hay que tomarlo en cuenta. Veamos lo que está pasando en Costa Rica, por ejemplo, que la situación se complicó producto de decisiones en ese sentido. Hablando de Costa Rica, casi el director general de ingresos, que debemos traerle un día, Flor, hablaba de que no va a haber aumento de impuestos. Él inmediatamente levantó la mano, levantó la bandera y dijo, acá no hay aumento de impuestos. Cuidado que aquí no hay aumento de impuestos. En Panamá no va a haber aumento de impuestos. Ahora sí ya tenemos la comunicación restablecida vía Zoom con Guido Rodríguez. Guido, buenos días, no te habíamos saludado hoy. Muy buenos días, Flor. Muy buenos días, Atenógenes. Hombre, problemas técnicos que nunca fallan, ¿no? La tecnología tiene sus pequeñas limitaciones, pero bueno, gracias a Dios se restableció la comunicación. Todos los días nos levantamos y hay una sorpresa nueva. Esto de la asamblea realmente es impresentable. En medio de la pandemia, en el mes en que estábamos todos encerrados, cumplíamos 4 meses de encierro, en donde el presidente en su discurso del 1 de julio hacía un llamado a que todos debíamos ser solidarios. La asamblea se fumiga, porque no hay otra manera de describirlo, 8 millones de dólares alegremente. Pero lo peor es que se los fumiga para favorecer a ex diputados que no fueron favorecidos con el voto popular, seguramente por la mala gestión que hicieron de conformidad con la apreciación de la comunidad de sus electores, y sin que haya una contraprestación constatable del servicio. Es decir, eso está hasta tipificado en el Código Penal desde el año 2008. La categoría de botellas es una lesión patrimonial, pero además es un delito penal. Entonces, esta asamblea no deja de sorprendernos, se suma a la falta de rendición de cuentas ya tradicional, pero además ahora se le añade el elemento de que la Contraloría, que a medias, si se quiere, trató de jugar su rol frente a los abusos de la asamblea en la administración pasada, ahora es un cómplice silente de estos abusos. Es una vergüenza. Es una vergüenza porque por el otro lado, como hablábamos, despiden a 16.000 funcionarios y la planilla aumenta en 150 millones. 150 millones. 150 millones, exactamente. Que dirán, bueno, pero es que 150 millones es mucha plata, demasiada plata. Demasiada plata. Y que sirve para mucho en este momento, definitivamente. A mí me parece que son como bofetadas cada vez más duras y cada vez más. No, y esta todavía se reviste de una sensación todavía más crítica porque se da en medio de la pandemia. Bueno, dirán ellos, bueno, es que nuestra gente, casualmente nuestra gente necesita
necesita plata en este momento. Bueno, no sé pues. Cuando ellos no quisieron aumentar el bono porque no alcanzaba y la manta no daba, pero sí daba para ellos, para subirse el salario de ellos. Está claro, es contratar evidente. amiguitos. Ahí está. Sí, y es una planilla que llega a 6.8 millones de dólares, no es cualquier cosa. La de la Asamblea. Claro. Al reactivar esa 172, estamos hablando que el pago fue de 6.8 millones en medio de la crisis más grande que ha tenido la historia de este país. En total, pues los receptores del contrato, según lo que publica el diario La Prensa, entre el 90% y 95% del monto del contrato era devuelto en efectivo a los oferentes, que a su vez lo entregaban presuntamente al político que ofrecía tales ayudas. Es lo que dice La Prensa, y que publica en función de esta famosa planilla 172. Es que lo que hicieron fue disfrazar, pasó de gusano, la 080, a mariposa, a 172. Pero tiene exactamente el mismo propósito, el conocido cashback, bautizado a sí mismo por los propios diputados. Entonces eso simplemente es un atraco al erario público, pero que ese atraco se produzca en medio de esta pandemia, en medio de esta situación de estrechez fiscal, en medio de los sacrificios que está haciendo la enorme mayoría del país. Hombre, realmente, como dice Flor, es una bofetada, pero una bofetada con ortigas, porque es que realmente hay que ser muy inconsciente. Y ojo, con la complicidad de la Contraloría, pero también con el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ejecutivo, porque ese dinero se lo pone a disposición de la Asamblea, el MEF a la Asamblea, en la partida correspondiente. Y estamos hablando de 1.750 contratos, más o menos. Es decir, que, y ese es el punto, o sea, esos 6.8 millones, si lo dividimos entre 1.750 contratos, nos da salarios de 3.885 en promedio. Claro, no todos cobran 3.885, pero algunos cobran más, 5.000, otros te cobran menos, pero, o sea, eso salió en medio de la pandemia, mientras por un lado el Ejecutivo estaba diciendo hay que recortar el salario, por el otro lado otro decía hay que donar el 25%, por el otro lado estaba la discusión de que si se le recorta o no se le recorta a los ministros. Mientras todo eso pasaba, la Asamblea estaba pagando sus 1.750 contratos. Es increíble la cantidad de Mira, robos yo al erario público sin que aquí aventuro a nadie dé decir respuesta. que esos informes, porque cada contrato de servicios profesionales tiene que tener un respaldo en un informe. Esos informes, si se hace la auditoría correspondiente, no resisten un somero análisis. Van a ser la mayoría de informes de cajón, copy-paste, etcétera. ¿Dónde está el Contralor? ¿Dónde está el Contralor? Es mi pregunta. Es que, miren, aquí estamos en un punto, no sé si ustedes se han dado cuenta, que se está peñiscando el Fondo de Ahorro de Panamá. Ya ayer el propio director de la Caja de Seguro Social dijo, bueno, ok, tenemos el Fondo de Ahorro de Panamá, tenemos un problema con invalidez, vejez y muerte, vamos a buscar plata allá. La plata de la vacuna, vamos a buscar plata en el Fondo de Ahorro de Panamá. Todo eso está corriendo por fuera de lo que es los préstamos que se están pidiendo. Entonces, esta plata, si se redistribuye correctamente, creo que ayudaría mucho a vacunas. Creo que ayudaría mucho a la Facultad de Medicina, que está necesitando un nuevo edificio. Creo que ayudaría mucho al Ministerio de Educación, que necesita adquirir computadoras para los niños que no tienen computadora o que no tienen ni siquiera una tableta o un celular para poder acceder a las clases. O sea, estamos en una época en donde hay que priorizar. Y si bien es cierto que hay necesidades en la Asamblea y en todas las entidades, hay necesidades apremiantes generadas por una enfermedad que nadie estaba previendo. Entonces es el momento de priorizar. Hoy más que nunca hablaba acerca del tema de los subsidios. Quizás a lo mejor se termine necesitando muchos más subsidios porque mucha más gente la está pasando mal en este momento. Con más razón entonces se necesita ese dinero y priorizar en cuanto a los gastos. Y eso es lo que no estamos viendo en ese tema del presupuesto del Estado. Mira, Atenógenes, además, la situación que están pasando muchas personas, que son panameños también, porque es que el argumento, por ejemplo, de la diputada Chelita Delgado, que publica la prensa, de que es que yo soy panameño y tengo derecho, y es que el resto que son extranjeros, extraterrestres, panameños y panameñas que fueron suspendidos en sus contratos de trabajo al inicio de la pandemia y que en el camino han tenido que ser despedidos de las empresas porque las empresas no tienen cómo recontratarlos.
hay algunos que mantienen los contratos suspendidos simplemente porque las empresas para las que trabajaban no tienen cómo liquidarlos. Es decir, es una situación dramática. Y en medio de este dramatismo de la situación económica producida por esta pandemia, la Asamblea nos sorprende y nos sorprende de manera ingrata con este tipo de actitud, totalmente antipatriótica. Es cierto, al final se trata de un compromiso y amor por la gente, y me da pena porque muchos de ellos representan a sus circuitos y dicen que dan todo por su circuito, pero a la hora de la verdad, pues aparecen este tipo de cosas, Flor. Parece vergonzoso. La verdad es que no hay por dónde agarrar esperanza en este país. Yo no siento por dónde, la verdad. Me dirán que soy pesimista, pero en realidad me siento realista. No, y hay mucha gente con ese nivel de desesperanza, créanme, y más dadas las condiciones muy particulares en las cuales nos encontramos ahora mismo, en donde sabemos todos que estamos en medio de una pandemia todavía, que yo ni siquiera sé si estamos por la mitad, porque quizás no estamos todavía por la mitad de lo que estamos quizás por la mitad, tres cuartos de la mitad, porque esto apenas arranca. Queda todavía un gran trecho por delante frente a la crisis económica. Imagínense, apenas ahora se están reabriendo algunas empresas, hace un mes nada más comenzaron la reapertura, las suspensiones, la liberación de las restricciones de movimiento. O sea, a partir del próximo lunes, hasta el próximo lunes todavía se mantienen las cuarentenas y el toque de queda. Entonces, yo creo que todavía ni siquiera hemos llegado a la mitad de todo lo que está pasando, Flor. Nadie sabrá. Y todo lo que puede pasar, Atenógenes, porque en los países de Europa, con todas las restricciones y aplicaciones de la ley que tienen allá y todo lo demás, con las reaperturas se produjeron, sin excepción, los rebrotes. Y eso obligó a utilizar más recursos. Si bien ya ahora se maneja de mejor manera por parte del cuerpo médico el tratamiento a la enfermedad, igual eso demanda recursos en la salud pública. Y es lamentable que no haya quien dirija y quien tenga el liderazgo para establecer esas prioridades a nivel del órgano ejecutivo, a nivel del órgano legislativo y a nivel del órgano judicial. Es decir, se ha perdido el liderazgo totalmente. Entonces, toca es a los ciudadanos empoderarnos, solicitar las rendiciones de cuentas, hacer lo que está haciendo el señor Luis Pinedo, lo que están haciendo algunos diputados de la bancada independiente, que son las excepciones que confirman la regla, desafortunadamente, pero toca que los ciudadanos ejerzan la ciudadanía vigorosamente en estos momentos. Eso es lo único, Flor, que nos puede devolver la esperanza en algún momento. Casualmente, mire, acá estoy viendo que ya se le aprobó al diputado Gabriel Silva un habeas data. La Corte Suprema de Justicia decidió otorgarle al diputado Gabriel Silva un habeas data para que pueda recibir información de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Recordemos que él estaba pidiendo información para saber quiénes tenían los cupos de transporte selectivo y creo que también colectivo, no sé, pero después de la pausa vamos a hablar con el diputado Gabriel Silva para que nos explique acerca de este habeas data. Ayer se publicó la decisión del Pleno de la Corte Suprema y creo que son como 5 días hábiles que tienen las autoridades para entregar la información. Después de la pausa. Pero antes que nos vayamos a la pausa, yo sí quiero recordar... Asimismo, se pidió información, se han pedido muchas cosas, de las libretas de la lotería. Y sabes que la dieron mal, la dieron con los usuarios, no con los dueños de las libretas. Y todos sabemos quiénes son los dueños de esas libretas. Siempre buscan la manera de no encontrar la información, de no entregar la información como la necesitamos. Pero bueno, por lo menos ahora sabemos que si vamos de un diputado, de repente a lo mejor pueden otorgar y entregar la Corte la habeas data, porque ya fue el de Juan Diego Vázquez, ahora el de Gabriel Silva. Pero el de los ciudadanos lo rechazan. El del ciudadano lo rechaza, pero hay que ver, parece que a través de los diputados sí se consigue. No sé, después de la pausa vamos a hablar con el diputado Gabriel Silva, a ver qué opina acerca de este tema. En Cuarto Poder, conversando hoy con Guido Rodríguez, con Flor Misrachi. Guido, y usted ayer nos envió esta decisión del Pleno de la Corte sobre el caso de la solicitud de habeas data del diputado Gabriel Silva. Sí, es interesante sobre todo porque ahí puede salir, si es que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre acata la orden, porque es una orden de la Corte, perentoria, sí, no es una sugerencia.
Si acata esa orden, ahí pueden salir muchas más cosas interesantes en diferentes órganos del Estado, particularmente en la Asamblea, en la Policía Nacional y en otros órganos del Estado, en donde desde hace rato hay la sospecha, y creo que eso fue parte de la motivación del diputado Gabriel Silva, de que hay un negociado de cupos, de servicios de transporte colectivo, es decir, de taxis, pero también, por ejemplo, en los busitos piratas, que ahí también hay una información que hasta ahora ha sido insondeable por parte de la ciudadanía, y ahora esperemos que con este habeas data fallado a favor del diputado independiente Gabriel Silva se logre el propósito de ejercer la auditoría ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia que se requiere en todas las actividades del Estado, salvo aquellas consideradas de seguridad nacional. Casualmente tenemos al diputado Gabriel Silva ahora mismo con nosotros aquí en Cuarto Poder. Diputado, buenos días. Cuéntenos, creo que esto tiene varios meses de espera, pero al final creo que se consigue por lo menos el objetivo de que le hayan aprobado este habeas data. Buenos días, diputado. ¿Qué tal? Buenos días, Atenógenes, Flor, Guido. Un gusto saludarlos a ustedes y sobre todo a los ciudadanos que nos sintonizan. Primero que nada, las gracias por la oportunidad de compartir con su audiencia en la mañana de hoy. Sí, esto lleva definitivamente que varios meses. Explico un poco la intención de la solicitud inicial que hicimos a la autoridad de tránsito. Yo creo que los panameños no viven ajenos a la realidad de que el sistema de transporte público en muchas ocasiones le falla. Taxis que no van, que no los quieren llevar, taxistas que inclusive sufren y tienen que pagar cientos o miles de dólares para conseguir un cupo de taxi, algunos transportes públicos de buses, piratas, no piratas, que les han fallado, la cantidad de accidentes que se ven también. Es decir, el sistema de transporte público tiene muchísimo que se tiene que arreglar. Y una de las partes que se tiene que arreglar es la politización que se ha hecho alrededor del mismo. ¿Y qué me refiero con eso? Que muchas veces los cupos que se les tienen que dar a los taxis son vendidos para los taxistas. Los taxistas tienen que sufrir, tienen que pagar una cifra bastante elevada para conseguir esos cupos, lo cual a la vez forma y crea una distorsión en todo el mercado. Entonces, teniendo eso en consideración la cantidad de accidentes que han habido, teniendo en consideración la cantidad de reportes de los taxistas o que no quieren llevar a los pasajeros, nosotros decidimos conseguir primero información para luego ver cómo desde la Asamblea podemos ayudar a arreglar estos problemas. No simplemente lanzarnos a crear una ley, sino conseguir primero la información y tratar de entender el problema de raíz. Por eso hace varios meses le enviamos una solicitud a la autoridad de tránsito, simplemente haciéndole algunas preguntas para que nos diera información. Información como, por ejemplo, la lista completa de los cupos de transporte selectivo, es decir, de taxistas, la cantidad de licencias de taxis emitidas, la morosidad o infracciones de tránsito cometidas por taxistas. Le solicitamos la información de las concesionarias de transporte selectivo, es decir, de taxis a nivel nacional, dividido por provincia, la cantidad de cupos que cada una de ellas da. En fin, la cantidad total de cupos asignados por ruta también. Información esencial para entender cómo se maneja hoy el tema de los taxis. Nuevamente, buscando el beneficio primero del ciudadano para que pueda recibir un servicio transparente, un servicio económico, un servicio responsable, un servicio que uno se sienta seguro, pero también velando por los propios taxistas, porque muchos nos reportaron que simplemente están teniendo que pagar demasiado dinero para poder conseguir los cupos, dinero que no se debería estar pagando porque el cupo no debe tener ese costo. Y también, pues, muchas veces reportando las distorsiones que hay en el mercado en cuanto a la cantidad de taxis. Solicitamos esa información a la autoridad de tránsito, sin embargo, si bien nos respondieron parte de la información, no nos dieron toda la información, nos respondieron casi que únicamente de la información del 2019, es decir, cupos del 2019, placas del 2019, multas del 2019, pero no la información en general, porque el cupo puede ser de muchos años o las multas pueden ser multas acumuladas. En fin, nos dieron la información incompleta. Y como ciudadano y diputado impulsamos una iniciativa en la Corte, una habeas data, para obligar a la autoridad de tránsito que nos dé toda esa información a nosotros, nuevamente para poder revisarla y ver cómo desde la Asamblea podemos presionar, impulsar políticas públicas para transparentar, darle más seguridad a todo el sistema de taxis en Panamá, porque el ciudadano se merece un mejor servicio. No todos los taxistas son malos para nada. Hemos estado en taxi y estoy seguro que ustedes también, donde nos dan un servicio excelente, responsable, seguro. Sin embargo, se están aprovechando de los ciudadanos y también se están aprovechando de los taxistas y eso debe acabar. Gabriel,
estábamos hablando en el bloque anterior de la asamblea que revivió la planilla cashback. Esto lo había denunciado Juan Diego y creo que tú también la semana pasada. Contrataron 1.600, 1.700 personas, no recuerdo ahora bien. ¿Cómo está esto presupuestado para el próximo año? Porque esto también va para el próximo año. Sí, gracias por la pregunta, Flor. Mira, en efecto, yo creo que esto salió a relucir. Yo soy parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y en la Comisión de Presupuesto pasan todas las instituciones a sustentar su presupuesto para el próximo año. Es decir, ahí tuvimos al Ministerio de Seguridad, tuvimos a la Universidad de Panamá, tuvimos al Senacid y también pasa a la Asamblea Nacional porque es una entidad del Estado. Y yo siempre, casi siempre le hago preguntas a todas las entidades para saber, bueno, ¿por qué hay un incremento en bebidas y vestimenta para el 2021 cuando es momento de pandemia? ¿O por qué se están incrementando los viáticos al exterior en un año donde viajar va a ser difícil? Y una de las preguntas que le hice a la Asamblea Nacional es precisamente el incremento por más de $700,000 en un rubro de consultorías o servicios de consultoría, creo que se llama el rubro específicamente. Y ahí el presidente de la Asamblea pues respondió a la asesora que eso se debe a la planilla 172 que viene para el próximo año. Entonces sí, parece ser que la Asamblea, la Junta Directiva, tiene planeado para el próximo año también contar con una planilla 172. Ahora, yo, y soy totalmente honesto, y creo que lo fui en campaña, lo fui antes de campaña, y siempre lo sigo, trabajar para el Estado no está mal. Ser una persona contratada por un diputado para dar un servicio, o por un ministro, por una dirección, no está mal, es un honor servir al país. El problema está cuando esa persona no va a trabajar, cuando esa persona está definitivamente que ahí por un puesto, por un límite, con una cuota política, quitándole el puesto a una persona que realmente ha trabajado, se ha esforzado, y cuando evidentemente se están haciendo contrataciones en un momento crítico para el país, que es lo que yo veo de esta publicación de la prensa, que sí es cierta. Entonces refleja que en un momento crítico de pandemia se estaban haciendo contrataciones en la Asamblea Nacional, y yo quisiera entender por qué. Yo creo que es importante que la Junta Directiva de la Asamblea publique el trabajo hecho por cada una de esas personas contratadas en momento de pandemia y entender cuál era la razón de ser de la misma. Quizás hay una explicación sumamente comprensible y entendible y está bien, pero yo tengo mis dudas y quiero también como ciudadano y como diputado entender a qué han debido las contrataciones que se han hecho y que se explica y se rinda cuentas de las mismas, especialmente porque es un momento de pandemia y porque esta planilla ha sido cuestionada muy grandemente y con justa razón en el pasado. Entonces, que se explique la razón de ser de esas contrataciones, de que se publiquen los informes de trabajo de cada una de estas personas, porque deben existir informes de trabajo de cada uno de ellos. Yo no veo mal que la Asamblea, que un ministerio tenga contratos, tenga personal de trabajo, contrata personas por servicios profesionales por un periodo medido, siempre y cuando hay una tarea existente, se rinda cuentas y sobre todo que se tenga mucha prudencia en momentos críticos como este de pandemia, y también, que es una de las modificaciones que queremos y vamos a proponer en la discusión del presupuesto de la Nación, que si tú ya tienes una persona dentro de una institución que ya puede cubrir esa asesoría, no la debas contratar. Es decir, si yo tengo dentro de mi equipo de trabajo un experto en Derecho Internacional, ¿por qué yo tengo que, por medio de una planilla 172, contratar a otro experto en Derecho Internacional? Si ya tú dentro de tu equipo, de institución, tienes una persona que ya vea ese tema y sea experto en el mismo, no debes poder contratar a una persona adicional como servicio profesional. Es que lo que yo no entiendo, diputado, es que si la Asamblea ya tiene una planilla a mayo del 2020 de 5.428 trabajadores entre permanentes y eventuales, ¿qué hacen de especial esas 1.750 personas contratadas en esa planilla 172, que hace casi el 20% del total de colaboradores que tiene la Asamblea de forma permanente o temporal? O sea, la planilla formal de la Asamblea es de 5.428 trabajadores hasta 30 de mayo del 2020, según la información que tengo a disposición. Por eso me parece que esos 1.750 contratados es una cifra enorme si vemos los números de contratación que hay en la Asamblea. Son 1.750 personas que aumentaron la planilla en 8 millones. Sí, pero ojo,
Ojo, y estoy dando un número a mayo del 2020, porque si yo voy al 30 de junio del 2019, ¿saben cuántos funcionarios había en la Asamblea? 2.339. En este incremento a 5.428 colaboradores a mayo del 2020, no están los 1.700 trabajadores de la planilla 172. Esos son los números fríos de la Asamblea Nacional de Diputados. O sea, ahí están los contrastes, diputados. Ese es quizás el cuestionamiento más grande acerca de qué hace todo ese montón de gente en la Asamblea. No sé, pues usted que está adentro, díganos. Yo creo que es un cuestionamiento justo y como mencioné, yo invito a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que salga y explique quiénes son esas personas y qué trabajo han hecho. Yo no tengo conocimiento de ninguno de esos contratos. Ninguna de esas personas trabaja para mí directamente ni indirectamente que yo conozca. Yo tengo un equipo reducido de personal que trabaja en mi despacho. ¿Con cuántas personas usted trabaja, diputado, por ejemplo? ¿No? ¿Con cuántas personas? Que me apoyan a mí en todo lo que es la redacción y análisis de los proyectos y yo creo y me sostengo que eso es lo necesario. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántas personas? ¿Con cuántas personas? Yo tengo. Yo creo, y como les mencioné, que si esas personas, repito, puede ser necesario que una institución contrate a una persona por servicios profesionales por un contrato de 3 meses o 6 meses si van a haber un tema sumamente técnico. Supongamos que en momento de pandemia la Asamblea decide contratar a 2 asesores que sean expertos en temas de pandemia, que hayan estudiado y trabajado en temas de pandemia, que ese sea su hoja de vida y su trayectoria, porque se están discutiendo iniciativas de pandemia, demasiadas iniciativas de pandemia en la Asamblea Nacional como en efecto fue. Yo puedo comprender que se postulen personas, que se analicen la hoja de vida, que se entrevisten y al final se contraten a 2 doctores con semejante trayectoria profesional comprobados en manejo de pandemia. Eso yo lo entiendo y quizás esa persona no tenga que entrar a trabajar en la asamblea como un empleado, sino se le hace un contrato, un servicio profesional, temporal, 3, 6 meses con objetivos claros y específicos y al final tenga que rendir cuentas. Eso yo lo comprendo. Sin embargo, no justifica por eso le preguntaba, diputado, dando un ejemplo, en su caso, no sabemos si fue para atender temas de pandemia o qué tema fue. No, diputado, por eso le preguntaba, en su caso, ¿cuántas personas, con cuántos colaboradores usted cuenta para hacer su trabajo en la Asamblea? Yo tengo 4 abogados. Y una persona que me ayuda a tomar fotos, diseñar artes, tomar videos. Son 5 personas en mi equipo de trabajo. Yo quiero hacer una acotación ahí y es, por lo menos yo ya conocí a 2 para temas legales que manejó el diputado. Primero por una duda de un presupuesto y el diputado me remitió a uno de sus abogados. Y 2, o sea que está trabajando. Y otro para la ley de salud mental que el diputado logró la aprobación. De hecho, hace 2 semanas y que me alegró enormemente, un proyecto de salud mental, que sí quisiera que conversemos un poquito de eso, imagínese si el diputado tiene 5, es conservador. Imagínese si queremos ser amplios. 10. Démosle 10. Para cada diputado, 71 diputados. Exactamente, son 710 funcionarios. Nada. Más la gente de limpieza, etcétera. Métele a 1000, súbele a 1000. Llegamos a 1000, ¿no? Pero es que es incurrir. Más 1700 de 172. Ponle 300 personas limpiando las cochinadas. Lo que ocurre es que no hay ninguna justificación, ni filosófica, ni lógica, ni por supuesto jurídica, ni presupuestaria, para que la Asamblea Nacional tenga en planilla de la Asamblea, en el número que sea la planilla, 172, 080, contratos de servicio profesional, lo que quieran, personas que no trabajan en la Asamblea, que trabajan en las áreas donde los diputados hacen activismo político. Eso es financiar la politiquería con los recursos públicos, de manera distinta a como establece la ley, que es el financiamiento a los partidos políticos. Entonces eso para mí representa un atraco al erario, usando los recursos y los fondos públicos. Miren, yo cuando fui fiscal de cuentas y fui una vez a sustentar mi presupuesto a la Asamblea, se me acercaron varios diputados porque estaba el escándalo de las planillas de la Asamblea y yo había solicitado a la Contraloría que auditara esas planillas. ¿Verdad? Que eso la ley me facultaba. Y varios diputados se me acercaron a decirme, a confesarme prácticamente, dice, pero es que entonces, ¿quién va a financiar las campañas? Oiga, el colmo del descaro.
O sea, yo desafortunadamente no podía hacer nada en ese momento porque la fiscalía no investiga de oficio. Yo tenía que esperar el audito de la Contraloría. Pero yo fuera un fiscal penal y yo hubiera inmediatamente abierto una investigación porque prácticamente me confesaron que ellos usan el dinero público para financiar sus campañas de reelección. Entonces, eso hay que ponerle coto, y más en situaciones como la que estamos viviendo en medio de la pandemia, la estrictez económica del Estado, que en algún momento eso va a reventar. Hay 96 funcionarios nombrados por cada diputado. Se pasaron demasiada gente. Mira, el diputado Silva nada más tiene 5. O sea, que alguien está utilizando los otros 91 que a él le corresponde. Alguien debe tener muchos más funcionarios, diputados. Y mira, aquí estoy viendo la planilla. El cargo con mayor demanda es el de asistente administrativo. Hay 1.200, o sea, solamente con asistentes administrativos debiese estar completa la planilla. Hay 1.200 asistentes administrativos que cobran entre $1,000 y $4,000. Esto es, estoy sacando aquí información que está en el nodo de transparencia acerca de la planilla formal de la Asamblea. No estoy hablando de la 172. En la planilla formal hay 1.200 asistentes administrativos y el salario está entre $1,000 y $4,000. Es un montón de gente. ¡Wow! Hay suficiente gente ahí. 96. Vamos a hacer una habeas data de la Asamblea, ¿sí? 96 entre los nuevos nombrados o entre todos los nombrados. No, o sea, el promedio de los 5.428 empleados más los 1.700 de la planilla 172 sale a un promedio de 96 funcionarios por cada diputado. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque la impunidad los empodera. Por eso pasa eso, porque no les pasa absolutamente nada cuando cometen delitos, porque no son irregularidades, son delitos, no son errores, son delitos. Gabriel, yo quiero volver al tema. Delito sería que ninguno de ellos trabaje. Yo dificulto, ahí no hay cama para tanta gente. ¿Dónde meten todo ese montón de gente para trabajar? No, ahí no es cabe que tanta según gente, ellos trabajan en sus circuitos, ¿no? Ahí no cabe tanta gente. Bueno, pero espérense, que voy a hablar de un tema que es igual de importante o más. La salud mental, proyecto que Gabriel Silva pasó el 314. Gabriel, ese día también se pasó otro proyecto, el otro proyecto que debatía y que presentó el MINSA sobre salud mental. ¿Cuáles son los avances que vamos a ver en estas leyes? Gracias a estas leyes. Y quiero saber una cosa más antes que empieces, Gabriel. ¿Qué ha pasado después de la aprobación? ¿Eso no se ha sancionado? ¿Qué está pasando en ese camino? Sí, antes de dar respuesta a ese tema, yo creo que sí es importante hacer mención de dos cosas. Lo primero es que es importante saber que la planilla 172 no solo existe en la Asamblea Nacional. Sí, ya es verdad. La planilla 172 es una planilla que tienen casi que todas las instituciones públicas, ministerios, entidades y demás. Lo hemos reiterado, diputado, hemos reiterado eso. Que lo que pasa es que la Asamblea es muy pública. No, o sea, no lo digo para irresponsabilidad para nada, porque como les dije, yo no tengo absolutamente nadie ni nada contratado ahí y estoy exigiendo que se rinda cuentas. Lo digo precisamente para que todas las entidades públicas rindan cuentas de quienes contratan en su planilla 172. Eso por una parte. Y lo otro, y tampoco estoy aquí tratando de defender a diputados, pero yo creo que sí es importante, por lo menos pienso yo, ser objetivo en algún planteamiento, y es en el que mencionaron sobre el personal en el interior del país. Yo soy un diputado de la ciudad de Panamá y yo me puedo mover al Chorrillo o a Pueblo Nuevo en mi carro en 10 minutos. Y sí, en el pasado y probablemente en el presente se estén utilizando mal las planillas de la Asamblea Nacional para politiquería, campaña, botellas o demás, al igual que otras instituciones, pero también luego de escuchar a colegas y entender la realidad de ser un diputado en el interior del país, yo sí puedo comprender la necesidad, no tener de 20, 30, 40, 50 personas en el interior, pero sí por lo menos 1, 2, 3 figuras, no sé cuántas, que te puedan reportar lo que está pasando para allá para tú poder legislar y denunciar. Es decir, como diputado deberíamos estar todos de lunes a viernes acá en la ciudad de Panamá. Tú estás lejos de lo que pasa de tu circuito. Entonces sí es importante que tengas gente, un grupo selectivo de personas, en mi opinión, a pesar de no ser diputado del interior, que te puedan decir, oye, aquí hay un problema fatal con el MOB, denúncialo en el periodo de incidencia. O, oye, aquí se está dando una quema o se están cortando árboles, hay que hacer una ley para el medio ambiente. En fin, yo sí creo que es importante que el diputado tenga ojos en su circuito
no se justifica tener una planilla abultada o botellas o gente que no esté marcando o no esté rindiendo informes. Eso todo se tiene que arreglar. Es decir, si las cosas se hacen bien, se hacen de una forma seria, transparente, con informes y de una forma austera, yo no veo problema. Sin embargo, históricamente eso no es lo que ha pasado. Ahora, hablando del tema de salud mental, yo creo que eso es un gran logro que logró la Asamblea, los psicólogos, el MINSA, que se involucraron en ese proyecto de ley. Porque ¿qué es lo que ha pasado históricamente? Le hemos estado dando mucha importancia a la salud física, lo cual obviamente es importante. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, yo creo que muchos aún más, ahora en momento de pandemia, que la salud mental es tan importante como la salud física. Porque la salud mental dictamina si nosotros, desde la energía que tenemos, si nos queremos mover, si queremos hablar, si queremos trabajar, cómo interactuamos con nuestra comunidad, con nuestros seres queridos. Es decir, la salud mental determina realmente nuestra vida. Entonces, históricamente este tema ha quedado en segundo plano y hoy existen muchos estigmas al respecto. Mucha gente te dice, tienes un problema de salud mental, eso tienes que solucionarlo solo. Algunos, inclusive más conservadores, dicen, eso debe ser algún tipo de brujería. En fin, no se le ha dado la importancia necesaria. Y estos dos proyectos positivos, uno presentado por el MINSA, en su momento por la ministra Turner, otro lo presenté yo, buscan fortalecer las políticas públicas de salud mental en Panamá. Ambos fueron aprobados en la Asamblea Nacional en 3 debates. Yo quiero reconocer brevemente el trabajo que hizo el MINSA, que hicieron varios diputados, como el diputado Adames, el diputado Víctor Castillo, que son doctores, que nos ayudaron a fortalecer esa propuesta y que ahora mismo están en manos del presidente. Y lo que buscan es crear políticas públicas de prevención, de conciencia a la ciudadanía, que sea un servicio de calidad, que sea un servicio dado con equidad, que sea gratuito, la atención de salud mental en Panamá, que no tengas que si tú no puedes pagarle a un psicólogo, te lo pueda sufragar, te lo pueda costear el Estado, porque es un tema, nuevamente, tan importante como la salud física. Y hoy en día, a conseguir una cinta en un psicólogo o los medicamentos que te pueda dar un psiquiatra puede ser muy, muy, muy caro, porque muchos inclusive lo ven como un lujo, y eso es importante también cambiarlo, ¿no? Está en manos del presidente. Yo aprovecho el espacio, no sé si él escuchará o no, pero para pedirle por favor la sanción a estos dos buenos y nobles proyectos y pedirle a todos los que están involucrados, los que están asesorando los proyectos y su aprobación, por favor dejar los egos políticos a un lado. Uno de los proyectos sí vino de un independiente, pero es un proyecto país, es un proyecto para beneficio de la ciudadanía y no quiero que se perciba ni es un proyecto que lleva un independiente únicamente. Es un proyecto que fue construido por el MINSA, fue construido por psicólogos y por diferentes asociaciones. Fue consensuado, el proyecto fue consensuado. La pregunta es, ¿hay algún problema con esta sanción que mencionas, los egos políticos? Sí, mira, Flor, lo que pasa es que no sabría decir si específicamente con este proyecto, pero sí he visto que a los independientes y a muchos otros diputados también, en primera instancia, nos han vetado muchos proyectos. Yo tengo 3 proyectos que he presentado y que se han aprobado en tercer debate, y uno ya se vetó y los otros 2 probablemente sean vetados. El diputado Fernández, la Sociedad de Emprendimiento también se lo vetaron, al diputado Brose le acaban de vetar un proyecto. En fin, estamos viendo bastantes vetos dentro de la bancada y también en otras bancadas, y pues cabe la duda de que si realmente, y algunos vetos justificables, otros no tanto. Entonces cabe la duda si realmente el teletrabajo lo aprobaron. por política pública, por conveniencia, inconstitucionalidad, o sea un trasfondo político. Que dudo que el presidente se meta en eso, ¿no? Pero siempre hay asesores que pueden guiarlo para un lado u otro, ¿no? Entonces yo simplemente lo que trato de mandar es un mensaje de que por favor a los asesores, a los equipos de trabajo, pongamos el país por delante antes de las banderas políticas, ¿no? Lo que siempre nos piden el PRD en la Asamblea, poner la bandera de Panamá por encima de cualquier otra cosa. También les pido eso para este momento, ¿no? Oiga, muchas gracias, diputado. El diputado Gabriel Silva. ¿Cuándo va a pedir la información entonces a la autoridad de tránsito? Porque dice que son 5 días de la publicación del edicto. Sí, no, la autoridad de tránsito ahora es la que le corresponde dar la información. Ellos son los que tienen que responder. Ellos quizás ya deben estar enterados al respecto. Y nos tienen que hacer llegar la información como así lo dice el edicto, ¿no? Pero sí, próximamente debe estar llegándonos esa información.
Excelente, muchas gracias, diputado, por acompañarnos esta mañana. Me estaban preguntando, oye, ¿dónde sacaste toda esa información de la planilla del Estado, que sería información oficial? Sí, y aquí tengo, casualmente para que vean, en Planilla PTY, allí puede meterse. Planilla PTY es una plataforma que es desarrollada por Eric Gordón, y esto es del programa Abriendo Datos, y es impulsada por el Centro Internacional de Periodistas. Métase en Planilla PTY para que vea realmente en qué se está gastando el dinero del público, de todos nosotros, en las diferentes entidades del Estado y estas asambleas, todo lo que es público, menos la 172, porque la 172 pues no es pública, pero el resto de la planilla están ahí en Planilla PTY. Búsquelo porque es información de datos abiertos y es información del Estado. Una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Solo un Poder. comentario ahí, si es posible. Antes de irnos a la pausa, el diputado quedó en el aire. ¿Quería decir algo, diputado Silva? Lo restablecimos la comunicación. Cuéntenos. Perdón, Atenógenes, Sí. Brevemente, como mostraste lo de Planilla PTY, si la gente quiere más información sobre el presupuesto de la Nación para el 2021 y la propuesta del MEF, en mi Twitter yo subí un enlace dentro de mis últimos tweets donde tú puedes entrar y sale todo. Cuánto pidió el Ministerio de Seguridad en bebidas, en vestimenta, en alquiler de transporte, cuánto pidió la Defensoría, cuánto pidió la Universidad de Panamá, cuánto pidió la Asamblea, todo detallado en todos los rubros. Ahí sale todo el presupuesto, nuevamente, desde bebidas a proyectos de inversión, a vestimenta, a viáticos al exterior. Aquí Así lo que estamos todos los viendo. ciudadanos que estén interesados, a los investigadores, a los medios, si quieren acceder a esa información, en mi Twitter está ese link que subí hace un par de días. Eso es lo presentado por el MEF. Recordemos que la Asamblea no ha aprobado nada aún. Ahora lo que le corresponde a la Comisión de Presupuesto es revisar toda esa información y sugerirle al MEF cambios. Por ejemplo, yo voy a buscar cambios para la Universidad de Panamá, para el CENACYT, Defensoría del Pueblo y otras, ¿no? Pero hay esa información. Ahí lo tenemos ahora mismo en pantalla. Está en su cuenta de Twitter, detalle del presupuesto 2021 por institución, y ahí puede hacer el clic y sale inmediatamente la información. Sale en viático, personal, dietas, inversiones. Importante para todo el que quiere manejar ese número, para que no le echen cuento, para no estar hablando de más. Yo estoy hablándole aquí con data dura del propio presupuesto que se publica en las instituciones del Estado, de la planilla oficial. Cuando hablé acerca de esos 5.175 funcionarios en la Asamblea, estoy hablando de la planilla de la Asamblea, no de la 172, porque esa no se publica, sino de la que es pública. Así como el diputado está también mandando este link con mucha más información, todo eso nos sirve para estar informados a la hora de discutir, para que nadie nos eche cuento, Flor, Guido. Así es, y la 172 debería ser pública, porque eso está establecido así en la ley de transparencia, en la ley 6 del 22 de enero del 2002. No hay justificación para que haya planillas ocultas, salvo aquellas que tengan que ver con la seguridad nacional. Exacto. Punto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Guido, Flor, será entonces hasta mañana. Bastante número vimos hoy en el programa. Números de más, pero son números reales. No estamos echando cuento aquí. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana, Cuarto Poder.